Hola, les quiero enseñar cómo se inserta un gráfico de Excel en PowerPoint y también cómo se pueden modificar los datos del gráfico. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es usando una diapositiva que tenga objetos, como esta que está ahorita en pantalla, que es una diapositiva de título de objetos. En el objeto hay 6 iconos que podemos utilizar. Uno de ellos se llama insertar gráfico. Ahí se le hace un clic. Inmediatamente abre una ventana en la cual uno tiene que escoger el tipo de gráfico que va a utilizar. Los gráficos, sus tipos, van a depender del tipo de dato que uno utilice. Si sabemos cómo utilizar los datos en los gráficos correspondientes, se va a hacer más fácil escoger un gráfico u otro. Al no saberlo, hace que los datos o los gráficos que se nos muestran tal vez no sean de la manera en que nosotros esperamos. Les recomiendo utilizar gráficos de columna porque es el gráfico más sencillo. Hay una rama de estudio que se llama estadística que indica, se estudia para qué es cada tipo de gráfico. Dependiendo del dato que usemos, así pues se utiliza un gráfico. Pero el curso no es de estadística, entonces tratemos de utilizar los gráficos más simples, por ejemplo columnas, barras, a lo más de líneas. Si escogemos gráficos de columna, tenemos varias opciones. En el caso de este Office que utilizo, son 7 opciones. Voy a escoger columnas 3D. Hago clic y luego hago clic en aceptar. Esto me va a abrir una pequeña ventanita de Excel, porque el gráfico viene de Excel, para modificar los datos. Los gráficos pues los vamos a acomodar, los datos, perdón, se van a acomodar dependiendo de la necesidad. Aquí voy a poner un ejemplo sencillo. En la columna A estoy poniendo productos que se supone se están vendiendo, y en la fila 1 voy a colocar los meses en que se vendió. Ahora lo que coloco en los números debajo de los meses y que corresponde a un producto es, digamos, la cantidad ya sea de dinero o de unidades vendidas. En este caso voy a decir en unidades. Nótese cómo el gráfico en PowerPoint automáticamente va cambiando de acuerdo a los valores que estoy digitando ahí. En el último dato, como en este caso de la celda D5, hay que darle intro, porque si no observen que en la parte de atrás del gráfico no aparece la barra, porque este cuadrito de Excel está esperando que yo le dé intro para almacenar el dato. Entonces al final hay que darle intro también para que se guarde el último dato y observen aquí atrás donde aparece el cuadrito que faltaba. Cuando ya están los datos digitados, observo el gráfico, si me parece que todo está correcto, pues lo dejo ahí. Si quisiera agregar más meses, por ejemplo abril, simplemente lo digito, lo agrego al final y automáticamente se amplía el área para el gráfico y aparece un espacio más para abril. Y vean que el gráfico se altera. Si por el contrario quiero quitar el mes de abril, si yo quiero borrar, pues simplemente selecciono así y le doy suprimir. O la otra opción es, observen aquí hay un triangulito en la esquina de este rectángulo celeste que aparece en los datos. Cuando coloco el puntero encima de ese cuadrito, el puntero cambia a un puntero de cambiar de tamaño, de forma diagonal. Si le hago un clic sostenido y arrastro, disminuyo la selección de la información y observen que el gráfico cambió inmediatamente. Lo voy a ampliar, que se puede ampliar de la misma manera. Observen el gráfico cambia, o lo puedo disminuir aún más. Incluso puedo eliminar a sandías. Ahora les voy a explicar también cómo puedo cambiar el gráfico para que me muestre, por ejemplo, las ventas de, qué sé yo, tomates y bananos para febrero y abril, por ejemplo. Bueno, cuando ya los datos están digitados, simplemente aquí le doy una X de esta ventana de Excel
y regresamos a PowerPoint y aquí ustedes pueden ver el gráfico. Los gráficos deben tener siempre unos elementos mínimos para que su función sea adecuada. La idea de un gráfico es que con solo verlo se explique solo. Entonces hay que agregar elementos que permitan que esa lectura del gráfico sea así de fácil. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando el título del gráfico. Como estoy usando una diapositiva de título de objetos, este título se podría eliminar y utilizar el título del objeto. Pero eso es al gusto. Si quieren lo dejan, si quieren lo quitan, etcétera. Yo lo voy a dejar y le voy a cambiar el título haciendo un clic adentro, ¿verdad? Colocando el cursor y borrando lo que está ahí. Voy a escribir ventas de productos en 4 meses, que serían enero, febrero, marzo y abril. Me faltan unos rotulitos para saber qué son estos números: 100, 200, 300, 400, 600, 700, y para saber qué son estas palabras: tomates, lechugas, bananos, sandías, porque puede hacer que no necesariamente sean frutas, podrían ser nombres de grupos, de equipos, etc. Para agregar los elementos mínimos del gráfico, observen que cuando se inserta el gráfico, mientras esté seleccionado, aparecen dos tabs: el tab diseño y el tab formato, que arriba dice que son herramientas de gráficos. Si no les aparecieran estos dos tabs, es porque posiblemente no está seleccionado el gráfico. Por ejemplo, si hago clic en el título de esta diapositiva, observen que ya no están. Me aparece otro tab formato, pero no es de Excel, sino de herramientas de dibujo. Si hago clic en cualquier parte del gráfico, se activan de nuevo los dos tabs. Ok, ahora voy a hacer clic en el tab diseño. En el tab diseño, para agregar los elementos mínimos del gráfico, tengo que ir al grupo de herramientas diseño de gráfico. Aquí hay dos botones, uno se llama agregar elemento de gráfico y diseño rápido. Por ejemplo, en agregar elemento rápido, cuando doy clic, los elementos que hacen falta para que sea lo mínimo que debe tener un gráfico para que se entienda, son por ejemplo los títulos de los ejes. No tiene ninguno. Entonces hay que activar en este caso los tres, porque el gráfico es en 3D, que serían horizontal primario, clic, entro de nuevo, títulos del eje, vertical primario, clic, y luego títulos de ejes, profundidad, y clic. Observen que iban apareciendo uno por uno. Este es el horizontal, este es el título, perdón, este es el título horizontal, este es el título vertical y este es el título del eje profundidad. Para escribir ahí es igual que con el título, uno hace clic, borra lo que está dentro y digita. Vamos a poner que esos son unidades vendidas. Este otro título, vamos a poner que son frutas. Y para este otro, vamos a poner que corresponde a los meses. Tenemos entonces dos elementos mínimos del gráfico que podemos notar aquí que hemos insertado. Bueno, el título ya estaba. Y estos tres corresponden a uno nada más, porque esto es títulos de los ejes, y el eje horizontal, vertical y de profundidad. Entonces, en realidad llamamos dos elementos mínimos: el título y los rótulos de los ejes o títulos de los ejes. Aquí abajo ustedes pueden ver que hay los nombres de los meses con un cuadrito de color. Entonces este cuadrito de color corresponde al mes que se ve en el gráfico. Entonces, por ejemplo, todos los cuadros celestes que ven en el gráfico corresponden a enero, los anaranjados a febrero, los grises a marzo, los amarillos a abril. Eso se llama la leyenda. Y la leyenda es otro elemento que no puede faltar en el gráfico, porque entonces no sabemos qué son esas barras de color. Entonces ya llevamos tres elementos mínimos. Nos faltarían uno más, que serían las líneas de cuadrícula. Casi siempre el gráfico agrega una solamente. Aquí pueden ver que está la horizontal principal primaria. Nos faltaría otra para la parte de abajo, las que bajan, que se llaman vertical primario. Y también una más, porque como el gráfico es en 3D, que se llama profundidad principal. Estas líneas delimitan para dónde van los cuadritos. Por ejemplo, tomates tiene todas estas barras, las lechugas también. Pero también podemos decir esta serie es de enero, ¿okay? O también podemos decir que 700 va por acá. Con esos elementos mínimos se puede decir que el gráfico se entiende y se puede explicar por sí solo. Si no los tuviera es más complicado entenderlo. Vean que como estaba no era tan fácil de entender. Aquí podríamos decir hay 700 ¿qué? Sandías, manzanas,
millones, unidades, etcétera, no sabemos. Ahora sí sabemos que son unidades, o sea, de tomates, por ejemplo, si ustedes colocan el puntero encima de tomates en el mes de enero, dice serie enero.tomates, valor 500 y va en dirección al número que está acá. Bueno, entonces esos son los elementos mínimos. El gráfico se puede modificar también. En el grupo de herramientas estilos de diseño hay unos diseños rápidos, por si ustedes quieren cambiar el diseño. Algunos de estos diseños agregan algunos elementos mínimos, no todos, o me quitan los que ya puse. Por ejemplo, este estilo 4 me está eliminando las líneas de cuadrícula vertical y de profundidad, solo me deja las horizontales. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso. Puede hacer que primero elija el estilo y después le agregue lo que falta. También hay un botón que les dije hace un rato que se llama diseño rápido, que en este diseño rápido, como su nombre lo indica, es para aplicar el diseño de manera más rápida. Por ejemplo, el diseño número 9 agrega prácticamente todos los elementos mínimos excepto las líneas de cuadrícula. Entonces, por ejemplo, si cambio el gráfico por un estilo de estos que está en el grupo herramientas de estilos, tal vez me va a eliminar algunas cosas y las puedo agregar con el diseño rápido. Si se eliminara algo, pues ustedes simplemente lo que hacen es revisar y agregan lo que falta. Entonces, repasando, los elementos mínimos de gráfico que no pueden faltar son el título, los títulos de los ejes, vertical, horizontal y profundidad, la leyenda y las líneas de división, horizontales, verticales y si hay en 3D, profundidad. Si por alguna razón hay que modificar los datos del gráfico, porque o le puse un número mal o me faltó algo, o no sé, quiero revisar porque no sé si están correctos, pues simplemente hay que ir al tab diseño verde, este que está acá, y hacer clic en el botón modificar datos. Esta opción, si quieren le hacen clic en la palabra modificar datos, o si quieren le hacen clic en el botón encima donde dice modificar datos, y le damos un clic. Entonces esto lo que hace es abrir la ventana de Excel para que ustedes vean los datos que en ese momento se están mostrando en el gráfico. Pues por ejemplo, si para las sandías no se vendían 100 en marzo, entonces ponen 150, por ejemplo, y el gráfico automáticamente va a cambiar. Una vez que se modificaron los datos, se cierra la ventana, se regresa a PowerPoint y listo. Otra cosa que me preguntaron era que tal vez no salían nombres de, qué sé yo, de las opciones de las series, por ejemplo, la línea horizontal tiene que estar los tomates, lechugas, bananos, etcétera, sino que salía otra cosa. Bueno, ahí tal vez lo que pudo haber ocurrido es que se digitó mal los datos en la hoja de Excel, que es muy posible. O también que el tipo de gráfico que eligieron no es el adecuado. Si por ejemplo ustedes hicieron un gráfico y sienten que los datos no están correctos, tienen que hacer clic en el botón cambiar tipo de gráfico que está en el tab diseño y pueden buscar por ejemplo otro tipo de gráfico. Aquí voy a seleccionar circular y el gráfico circular puede ser en 3D o puede ser un subgráfico, etcétera, la opción que ustedes quieran. Vamos a darle a aceptar. Muy posiblemente no me esté mostrando la información bien. Vean que hace un rato tenía un montón de barras y aquí me queda un pastelito con solamente 4. Me dice cuánto se vendió en enero tomates, en enero lechugas, en enero bananos. ¿Qué pasó con febrero, marzo y abril, por ejemplo? Los datos siguen estando ahí, pero por el tipo de gráfico no se pueden observar. Entonces este gráfico no es compatible con los datos que estamos usando. Y aunque cambie el diseño en el grupo de herramientas de estilo de diseño y me muestra opciones, me muestra cosas más detalladas, el gráfico está incorrecto porque los tipos de datos que estoy usando no son compatibles. Entonces tengo que cambiar el tipo de gráfico a otro. Por ejemplo, les repetía, columnas. El gráfico de columnas es el más sencillo porque me muestra mucha información. Está un poco variado porque lo hice en varias formas y se alteró un poco, pero igual uno lo puede volver a cambiar con los estilos. Vean qué sencillo que es. Si ustedes observan que que el gráfico tiene mucha información, como en este caso, que es exagerado, pues hay que quitarle algo porque así no se entiende. Eso lo podemos hacer en el botón agregar elementos del gráfico. Por ejemplo, lo que tiene mucho son etiquetas. Voy a decirle que no me ponga etiquetas, por ejemplo.
Una diferencia con etiquetas, sin etiquetas. Le voy a decir diseño 9 para ver cómo me lo arregla, quedó casi igual. Entonces solo me falta un elemento que es una línea de cuadrícula. Vertical principal, línea de cuadrícula, profundidad principal. Y adicionalmente al gráfico se le pueden hacer más cosas. Por ejemplo, puedo cambiar los colores. En el botón de colores que está en grupo de herramientas estilo diseño, cambiar colores. Los colores tienen nombres, ¿verdad? Color 2, color 3, etcétera. Eso va a depender mucho del gráfico. A veces dice intervalos, entonces va a decir intervalo multicolor, etcétera. Entonces vean cómo va cambiando. Y no solamente ahí se pueden hacer cambios, vean que hay un tab formato. Y el tab formato casi siempre es para darle cambios a los colores de las formas que estén ahí. Aquí hay formas y hay texto. El texto se llama word art y todas las formas se llaman formas. Por ejemplo, el título es un word art que está compuesto de un rectángulo que tiene contorno y relleno y el word art en sí que es el texto. Entonces aquí en tab formato le pueden cambiar el formato al texto también y se lo pueden cambiar a la forma, ponerle otro relleno, etcétera, contorno, lo que ustedes quieran. Hay estilos rápidos siempre, por si quieren hacerlo más rápido, tanto para la forma como para el word art. Entonces ya eso es diseño de ustedes, que lo quieran hacer así. Sin embargo, no carguen mucho el gráfico, porque el gráfico muy cargado no va a ser muy fácil de entender. Entonces siempre hay que tratar que el gráfico tenga lo mínimo, no más ni menos, porque al cargarlo mucho, eso me va a hacer que el gráfico se vea difícil de entender y al final pues lo pasamos rápido porque no se entendió. Las líneas de cuadrícula se pueden cambiar de color seleccionando una línea, poniéndole color de contorno, por ejemplo. Se pueden cambiar las líneas horizontales, solo se selecciona una. Vean que aparece un montón de puntos, se cambia el color. Y también las de profundidad. Aquí la cuestión es simplemente saber dónde hacer clic. Y hay que tener un poco de pulso porque la punta del mouse es la que selecciona. ¿Ok? Y eso sería la información relacionada con el gráfico. Ahí ustedes pueden descubrir qué más cosas se pueden hacer. Por ejemplo, cambiar el fondo del gráfico. Se puede cambiar el fondo del área de datos, porque vean que donde se coloca el puntero, él me dice dónde estoy. Por ejemplo, el área de gráfico es todo el cuadro que estoy moviendo en este momento. Está también el área de trazado, que también se puede mover, que es el lugar donde está el gráfico propiamente, que esto también puede tener un color de relleno diferente al del área de trazado. Entonces ahí están ustedes, experimentar un poquito, como decimos en Costa Rica, travesear qué se le puede hacer al gráfico. En realidad se le pueden hacer muchas cosas, pero recuerden no cargarlo mucho, porque un gráfico muy cargado es difícil de entender, y la idea siempre de usar un gráfico es que sea tan sencillo que con solo verlo prácticamente se explique solo. Y bueno, eso sería. Espero que la información les haya servido.